Comunicación con Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Julio, un placer saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. Un gusto hablar con usted. Julio, a ver, lo primero que quiero preguntarle es, el gobierno tiene dos pliegos presentados. Uno de el que más controversia está trayendo, que es el de Ariel Lijo, me gustaría saber su posición, y otro de ampliar el número de jueces de la Corte Suprema. ¿Cuál es su posición también? Bueno, respecto a ampliar, nosotros siempre estuvimos en desacuerdo, ¿no? Cuando se plantea ampliar, no son por necesidades de la Corte Suprema, sino siempre son la voluntad de los distintos gobiernos de colonizar la justicia, ¿no? Esto no sería el primer gobierno que lo hace, lo trató de hacer el gobierno anterior, lo trató de hacer el gobierno de Macri, y desde, te puedo decir, desde Arturo Frondizi, tuvimos esa realidad, hablar de los gobiernos democráticos, Mm, obviamente, ¿no? sí. El único que lo pudo cristalizar fue eh, eh, Carlos Menem, con la famosa corte adicta, que no dejó un buen recuerdo respecto a la independencia de la justicia, ¿no? Que creo que es el valor por excelencia que debemos entender, porque es lo que plantea la Constitución, que precisamente le da al más alto tribunal de la Nación un doble rol, ¿no? Por un lado, controlar a los otros poderes del Estado, y por otro lado, ser eh, la, la última salvaguarda de los Ujú. derechos conquistados de los ciudadanos, ¿no? Julio, Así que en ese sentido, nosotros, Perdón, sí, termine. No, en no, ese disculpe, sentido disculpe. siempre hemos emitido postura de la Unión de Empleados que no estamos de acuerdo en la modificación de los miembros de la Corte. Hoy se habla por un tomudaca, por una negociación, pero esto no tiene que ver con la calidad institucional, me parece, ¿no? Bien, Y respecto, este sí, número le parece correcto, el de la actualidad. sí, mira, si vos analizás, hubo el gobierno de Néstor Kirchner que tuvo una actitud, acordate en ese momento, la Corte era de 9, había 7 miembros, y en 2006, siendo senador y candidata Cristina Fernández de Kirchner, presentó un proyecto reduciendo el número a 5. Si vos lees la exposición de motivos de ese proyecto, yo aún hoy la firmo con todo. Y recordá que el mérito en ese entonces, el principal mérito que se adjudicaba al gobierno era la generación de una Corte Independiente, ¿no? Bien. El prestigio y calidad institucional. Así que yo sigo abonando eso y no los proyectos que la propia Cristina Fernández después vehiculizó para modificar el número de miembros de la Corte, ¿no? Bien, Julio, y su posición sobre el hijo y García Mansilla, digo, sobre todo, ¿por qué cree que el hijo está tan cuestionado? Y porque golpea intereses, no son mocos de pavo. Está cuestionado, pero también tiene un plano de adhesiones brutales. Si vamos digamos, a las comunidades religiosas, está apoyado por el catolicismo, está apoyado por las iglesias evangélicas, está apoyado por toda la comunidad judía, está apoyado por la comunidad musulmana, digamos, lo que es la visión ecuménica interreligiosa, está toda de acuerdo con él. La justicia masivamente lo apoya, ¿no? Todos los estamentos, tanto los jueces, fiscales, defensores, como nuestra organización gremial, nuestro gremio, creemos que es una persona tremendamente importante, porque además necesita la Corte necesita tener gente que surja del propio interior, porque la Corte tiene dos funciones. Primero, es el más alto tribunal de justicia de la Nación, Ujú. pero además es la cabeza del Poder Judicial. Y como cabeza del Poder Judicial, debe conocer fehacientemente cuáles son los problemas que hoy adolece la justicia, que hay que solucionar para que los magistrados puedan ejercer la función que la Constitución les da. Y hoy la justicia está en una situación de precariedad manifiesta, ¿no? De emergencia, diría yo, que hace falta encarar con un conocimiento profundo
sobre las necesidades de la justicia, si no seguimos improvisando, ¿no? Así que yo veo algunos grupos políticos que evidentemente tienen la facultad de lobby y querrán tener una persona que le responda, pero no es un planteo transversal de la comunidad que lo cuestiona. Prueba está que cuando fue el momento de recibir adhesiones, recibió casi 4.000 adhesiones cuando empezó a regir la propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Julio, entonces podemos decir que es el hombre indicado, digamos, para ese puesto. Para mí sí, largamente. Y bueno, en la en la en la entrevista en la Cámara de Senadores contestó con absoluta, digamos, creo que dejó un poco mal parado a muchos senadores que demostraron una fragilidad en cuanto a la capacidad de generar preguntas que preocupa, ¿no? Digamos, en esa audiencia quedaron más en falta los senadores o las senadoras que lo cuestionaban que el propio Ariel Hijo. Creo que lo vimos todos eso. Fue bastante pobre los cuestionamientos de los senadores o las senadoras que lo cuestionaban, ¿no? Así que para mí es el mejor candidato. Yo normalmente siempre pensé que iba a ser una mujer. Bien. ¿Eh? Claro, Pero por la cuestión de cupo. de género, claro, y hay muchas mujeres, pero muchos sectores de mujeres o personas de mujeres que cuestionan. Yo digo, ¿por qué no lo cuestionaron hace 2 años? Porque acá la principal falta fue el gobierno anterior. El decreto que es de Néstor Kirchner se establecía no solo tratar de que hubiera presencia de pluralidad de género en la Corte, sino se establecía que el gobierno tenía 30 días de producir una vacante para proponer quién iba a reemplazar a esa vacante producida. Bien. Renunció Jaime de Nolasco y nadie le reclamó al gobierno. Nosotros sí le reclamamos, ¿eh? Nosotros le reclamamos que propusiera, porque nos parecía un disparate, una corte manca, y en el gobierno me decían que no tenían los votos para elegir. Yo digo, mira, si ustedes proponen una mujer prestigiosa, le tiran la pelota a la oposición para que lo cuestione. Julio. Entonces, visto esto, yo pensaba que iba a ser una mujer, pero propuesto como fue por el gobierno, yo no lo propuse a el hijo. Bien. Lo propuesto como fue por el gobierno y el hijo, yo lo aplaudo y ojalá que llegue porque le va a hacer mucho bien a la justicia. Julio, la última, lo más sintético que pueda, 2 linitas sobre García Mansilla. No lo conozco mucho, es a la inversa. Bien. No lo conozco demasiado, para mí es un interrogante. Sé que es rector de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, pero no tengo un conocimiento profundo, así que no me parece que esté en condiciones de emitir juicio sobre él, ¿no? Julio, le agradezco muchísimo la comunicación, siempre es un placer hablar con usted. Abrazo grande y buenas tardes. Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, pasó aquí por Rosca y Casta.